Muy buenas tardes, bienvenidos a Con Todo y Pensini. Les saluda Francis Torrealba Naranjo en sustitución de mi compañero Pedro Pensini, que como ya lo decía el día de ayer, cumple con unos compromisos familiares. La tarde de hoy pues estaremos abordando distintos temas de interés nacional, temas sociales, temas económicos a lo largo de esta jornada. Para iniciar se encuentra ya acá en el estudio de Con Todo y Pensini el señor Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores ANAUCO. Señor Parili, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Diversos son los temas que nos ocupan a todos los venezolanos. Para nadie es un secreto, pues, que los consumidores cada día nos vemos más afectados por diversas situaciones que ocurren en el país. El tema del desabastecimiento sigue estando presente en todas las mesas de todo el país, en todas las reuniones, en todas partes se habla del tema del desabastecimiento, la comida y la calidad de vida del venezolano. ¿Qué está pasando actualmente con los consumidores? ¿Cómo está la calidad y la posibilidad de que el consumidor compre lo que desea, coma lo que desea? Ciertamente, Francis, mira, el consumidor venezolano, al igual que un consumidor de cualquier país del mundo, tiene que tener dos principios fundamentales para que pueda decirse que tiene la posibilidad de materializar sus derechos. En nuestro caso, derechos constitucionales. Uno de estos principios que tiene que estar presente es el abastecimiento. Tienen que estar disponibles los productos en calidad y cantidad suficiente para que el consumidor pueda ejercer ese famoso derecho a elegir bienes y servicios de calidad, que repito, en nuestro caso está en el artículo 117 de la Constitución. Y el segundo principio es estabilidad de precios. Estabilidad de precios no significa precio justo, significa un control de la inflación. Yo creo que la inflación es uno de los peores males que hemos atravesado durante todos estos años y muchos de los problemas del venezolano se derivan de ese problema de inflación. Ahora bien, en este momento no tenemos el abastecimiento en calidad y cantidad suficiente, ni mucho menos un control de la inflación. Quiere decir que los dos principios estamos raspados en Venezuela, no existen en este momento. Por lo tanto, los consumidores estamos pasando un mal momento en Venezuela, estamos siendo pues cercenados en una cantidad de derechos que están en la Constitución y que como seres humanos nos corresponden, al igual que el consumidor de cualquier país del mundo. A propósito del tema alimentario, el gobierno nacional pues planteó como solución los denominados CLAP. El gobierno asegura que más de 6 millones se han visto beneficiados, más de 6 millones de personas se han visto beneficiados con esta bolsa de comida que llega a los hogares de venezolanos. ¿Es la solución idónea para atacar el desabastecimiento, los CLAP? No, por supuesto que no. El CLAP pudiera ser un mecanismo de apoyo o subsidio al de menores recursos, para que le llegue un producto a aquel que no tiene capacidad de compra y que tiene derecho a alimentarse, al igual que cualquier otro ciudadano. Pudiera verse en ese sentido, pudiera ser posible que se estructurara un mecanismo similar a ese. Ahora, lo que no podemos hacer es sustituir toda la economía formal de un país, todos los puntos de entrega normales que debe tener un país por el CLAP. Es decir, ¿dónde se debe comprar alimentos? ¿Dónde un ciudadano debe comprar alimentos? En los abastos, en los supermercados, en los puntos de entrega formales que son generadores de empleo, son generadores de impuestos, aseguran el buen estado de los productos porque no es cualquier cosa entregar un producto en una plaza, en una calle, no es igual que entregarlo en un sitio que está preparado para el almacenamiento y venta de productos. En consecuencia, el CLAP no puede ser nunca un sustituto de la economía formal. Estamos cansados ya los venezolanos de ver mecanismos, cambian el nombre, cambian el sistema, captahuellas, terminales de cédula, CLAP. Bueno, ya uno ni se acuerda de cuántas cosas han inventado y seguimos con desabastecimiento, con carencias en la adquisición de productos y con una gran inflación. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque lo que estamos haciendo es administrar la crisis. Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno nacional en este momento es tratar de poner un paño de agua caliente, atacar las consecuencias y no las causas del problema. Las causas del problema son la economía. La causa del problema es un control de cambio que tiene varios tipos de cambio y que no funciona, que ya se venció y que tiene que ser renovado por un sistema distinto. Las causas son privilegiar la importación sobre la producción local, lo cual ha hecho que muchos productores de años anteriores se hayan convertido en importadores, porque lo que se ha convertido en una mercancía es el dólar y no lo que se produce. En consecuencia, todas estas distorsiones
por la aplicación de políticas recurrentes que no se modifican y que se siguen basando en los mismos principios, son los que tienen la economía venezolana al revés, con estos índices de los peores del mundo en cuanto a inflación y desabastecimiento, y esto no hay manera de administrarlo ni con CLAP, ni con captahuellas, ni con terminales de cédula, ni con ningún otro mecanismo. Aquí la única manera de resolver ese problema de fondo de los venezolanos es inundar los mercados de productos, mayor producción, y sobre todo nacional. También es cierto, y a propósito que habla en este momento de la producción nacional, más de 6 millones de venezolanos, según cifras del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, se han beneficiado de estos comités locales de abastecimiento, pero estos productos, como usted ya comentaba y tomando su idea de la producción nacional, no son hechos en Venezuela, en su mayoría. La mayoría son importados desde territorio mexicano. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que tiene el gobierno actualmente que no están llevando este alimento pues a la mesa de los venezolanos, bien sea con modelo de CLAP o cualquier otro sistema que se implemente? Mira, ahí hay varios temas que tratar y que están pues encerrados en lo que tú preguntas, ¿no? Lo primero, el Estado hace años atrás vino desplazando a los particulares y haciéndose dueño de una cantidad de fuentes de producción. Hay rubros donde el Estado tiene la mayor capacidad instalada para la producción. Uno muy emblemático y que pareciera que está en manos de privados solamente, por ejemplo, la harina precocida de maíz para la arepa, la harina pan, que es de los privados. Hay otras instalaciones que son del Estado, como era la famosa harina Juana, que todos recordamos y que no vemos con tanta frecuencia. Bueno, ¿dónde está la producción de esas plantas de producción que están en manos del Estado? El café, el azúcar, bueno, cualquier rubro que uno toque, el Estado tiene una gran parte de la capacidad instalada de producción. No se explica entonces por qué no se produce, por qué tenemos que importar todo. Lo segundo, falta mucho hacer una contraloría, un estudio de cómo se está comprando esos productos que van a la bolsa, al CLAP, porque son importados, y aquí el control de cambio establece que el DIPRO es el tipo de cambio que aplica para esas importaciones. Ahora, si a un venezolano le venden una bolsa a 10.000 bolívares, que es más o menos el precio estándar, estamos hablando de $1.000, si es a ese precio DIPRO. Entonces, ese diferencial cambiario, cómo se está reportando, quién lo está manejando, encierra una cantidad de temas que aclarar. Pero más allá de esto, desde el punto de vista de fondo, aquí lo que hace falta, repito, es reactivar la producción nacional. Solamente se reactivará la producción nacional cuando se vuelvan a encontrar el sector público y el sector privado, cuando se establezcan mecanismos que garanticen la seguridad jurídica, cuando se incentive al productor. Hay que enamorar al productor. ¿Y cómo se enamora el productor? No es con controles, no es poniéndolo a vender a pérdida, como el caso de los panaderos, no es con el látigo en la mano. Es todo lo contrario, es con mecanismos de estabilidad, garantizándole su rentabilidad, confianza, un trabajo conjunto, Estado y particulares. Esa es la única manera, cosa que no estamos viendo ni ahora, ni hace años, ni en ningún momento de estos últimos tiempos que está viviendo Venezuela. Pareciera que hay una separación y un conflicto eterno entre los particulares y el Estado. Yo creo que eso es uno de los grandes daños que también tenemos. Los consumidores y los venezolanos en general, pues hemos visto una caída para la adquisición de productos farmacéuticos. Cada vez vemos con mayor recurrencia a las personas pidiendo servicios públicos o solicitando medicinas desde el extranjero. ¿Cómo están haciendo los consumidores de productos farmacéuticos que necesitan este tipo de medicamentos para su diarismo, para su salud? Mira, el tema de la salud es lo primordial. No solamente en la Constitución, sino en todas las normas y leyes del mundo entero. Lo primero es la salud, el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos. Se puede dar el lujo de que a lo mejor haya desabastecimiento en algún producto alimenticio, porque tú puedes sustituirlo, tú puedes dejar de comer pasta y comes arepa o pan o cualquier cosa que te sustituya más o menos el carbohidrato, pero el medicamento no se puede sustituir. Si una persona tiene un problema de tiroides, no puede tomar una pastilla para el dolor de cabeza, tiene que tomar la que le es prescrita y la que corresponde a su enfermedad. Eso es garantía que tiene que dar el Estado. El Estado tiene que ser eficiente. Vivimos con esta constante lucha, siempre justificando por qué ocurren las cosas, pero no se hace nada para resolverlas. ¿Desde cuándo estamos con esta carencia y desde cuándo estamos viendo que no se resuelven los problemas más allá de todas las justificaciones que pueda tener el Estado? El gobierno nacional tiene que ser eficiente
para garantizar el alimento, sobre todo el medicamento y todos los insumos que requieren los venezolanos. Hay un tema de eficiencia más allá de la ideología o del problema político que existe en el país. Y desde la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ¿qué se está haciendo para atender estas denuncias, para tratar pues de alguna manera de ayudar o de solventar en alguna medida esta situación de los usuarios que reclaman por medicinas, por ejemplo? Sí, lo primero, nosotros estamos tratando, desde hace mucho tiempo venimos organizando a los consumidores en distintas ramas, pero esta pregunta tuya me puede llevar a aprovechar el momento para decir qué es lo que está pasando a nivel del consumidor, que no tiene mecanismos de defensa. Fue derogada la ley para la defensa de las personas, fue sustituida por la ley de precios justos y los mecanismos de defensa, de reclamo, bueno, parece que se fueron difuminando y fueron desapareciendo. Hoy por hoy no tenemos esos mecanismos que teníamos años atrás, donde el consumidor podía hacer valer sus derechos. ¿Qué nos queda? Bueno, las acciones colectivas. Las acciones colectivas están establecidas en la Constitución, en el artículo 26. Y Señor Parili, sí, de esas acciones colectivas que están tomando desde ANAUCO y junto con otras organizaciones no gubernamentales, quisiera que habláramos, pero en la próxima parte para poder extendernos. Nos corresponde hacer una pausa, ya venimos con más de Con Todo y Pensini. Usted está viendo Con Todo y Pensini. La Venezuela que... Se encuentra el señor Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO. Antes de irnos al corte le dejaba una interrogante, y es qué se está haciendo desde ANAUCO junto con otras organizaciones no gubernamentales pues para contrarrestar de alguna manera los efectos que la actual situación en el país genera en los consumidores, en los ciudadanos. Bueno, fíjate, te hablaba de las acciones colectivas. Es un mecanismo a través del cual se puede acceder a los órganos jurisdiccionales, judiciales, en colectivo, no solamente por los derechos individuales de una persona. Este tipo de acciones en el mundo entero, y también están en nuestra Constitución, permiten al consumidor organizarse, unirse en una misma reclamación, cuando las circunstancias son las mismas. Bueno, yo lo que quiero es hacer un llamado, porque uno ve un Tribunal Supremo de Justicia que tiene una celeridad enorme cada vez que va a decidir un tema político, cada vez que hay una solicitud de parte de algún funcionario público, de la Vicepresidencia de la República, Defensoría del Pueblo, de donde venga. El Tribunal Supremo de Justicia en menos de 48 horas decide, emite las sentencias, toma las medidas cautelares y hace todo lo que tiene que hacer. Bueno, eso mismo no ocurre con las acciones colectivas de los consumidores. Se demoran 8 meses, 9 meses solo para admitir una demanda. Yo tengo actualmente, estamos esperando 2 acciones colectivas que se intentaron hace una 7 meses y una hace 6 meses y todavía no tenemos la respuesta. Una tiene que ver con el sector construcción, personas que pagaron por su vivienda. No es que están pidiendo una vivienda regalada, sino que fruto de su esfuerzo y trabajo pudieron comprar una vivienda. Bueno, ese constructor no les construyó y se quedaron sin la vivienda y sin el dinero. Estamos pidiendo el amparo judicial a todas estas personas a través de una acción colectiva donde firmaron miles de personas a las puertas del Tribunal Supremo y no tenemos respuesta. Igual el caso famoso de los vehículos chinos de la venezolana, donde más de 7.000 venezolanos, yo hablo de familias porque un carro, una casa no es para un individuo, sino para su grupo familiar. Y que muchas personas en ese caso pues invirtieron todo su capital o su ahorro. Totalmente. En esto. Bueno, esto es increíble que 7.000 personas, 2.000 fueron a firmar a la puerta del tribunal la demanda y todavía no tengamos tampoco respuesta. Entonces, bueno, hacer un llamado al Tribunal Supremo. Oye, nos contenta mucho que tengan mucha celeridad para decidir las cosas como se ve en el campo político, pero esto también le interesa a la gente. Esto es calidad de vida, estos son derechos de los consumidores, derechos constitucionales de las personas comunes que van hacia el organismo judicial a solicitar demanda de sus derechos constitucionales. Por lo tanto, tienen todo el derecho a ser atendidos con oportunidad y con celeridad. La justicia deja de ser justicia si es tardía. Y yo creo que en estos casos ha sido bastante tardía la respuesta del tribunal. Pero bueno, estamos haciendo eso. En contraste, estamos intentando acciones. Por ejemplo, las mujeres con las prótesis PIP, te puedo poner un contraste. Es una demanda que estamos intentando en Francia y ya comenzamos a tener resultados positivos. Esta demanda tiene varios años, ha ido en escala, pero las venezolanas están recibiendo ya el producto de esas demandas. Van a ser indemnizadas por un país extranjero por portar unos productos
de sanitarios que estaban dañados, eran malos, tenían un componente dañino para la salud. Y bueno, la justicia francesa se hizo parte y le va a pagar a las venezolanas. Bueno, eso mismo pedimos aquí en Venezuela, nuestra justicia para los venezolanos, para los consumidores que tanto están demandando en este momento soluciones importantes. Bien, recientemente y a propósito de estas medidas que usted comentaba hace algunos segundos, también junto con Consecomercio se están adelantando acciones para proteger de alguna manera o para ayudar a esos consumidores que se ven afectados por distintos escenarios. ¿Qué se está adelantando? ¿Cuáles son esas alianzas estratégicas que se están logrando junto con Consecomercio? Fíjate, hablábamos anteriormente que la ley para la defensa de las personas fue derogada. Cuando se deroga aquella ley, se deroga todos los capítulos que contenían el mecanismo de denuncia del consumidor. Antes había, cuando uno iba al Indepavis, el INDECO anteriormente, cualquiera de esos organismos que cambió de nombre, cada vez que sale una ley le cambiaban el nombre, pero bueno, se conservaba el mecanismo de reclamo. Tú ibas, ponías tu denuncia, había un proceso de sustanciación y luego había primero uno de conciliación y después uno de sustanciación y el consumidor salía con una decisión de un organismo público a su favor para poderla ejecutar judicialmente o por la vía amistosa, si se quiere. Había un mecanismo, esos mecanismos los fuimos perdiendo. Entonces, ¿qué necesita el consumidor venezolano? Respuestas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a dar? Bueno, acabamos de celebrar un acuerdo con Consecomercio para establecer una mesa como de mediación. Cada vez que un consumidor tenga un problema con un prestador de bienes y servicios, vamos a llevarlo a esa instancia, de esa mesa de mediación, vamos a estudiar conjuntamente el caso, en este caso será Consecomercio en defensa del comerciante, ANAUCO en defensa del consumidor y trataremos de acercar o encontrar a esas dos partes en una solución efectiva, real y rápida, que es lo que demanda la gente. Eso es lo que estamos haciendo, tenemos ya la plataforma instalada a través de nuestra web www.anauco.net. Hay una sección de denuncias y ahí las personas van denunciando y bueno, lo vamos elevando a esta instancia. ¿Cómo ha sido la receptividad de Excelente, ya hemos tenido muchísimas denuncias y hemos tenido una respuesta muy positiva. El comerciante también tiene a veces voluntad de resolver un problema. Lo que pasa es que si no se le llega con contundencia, con fuerza, pues a lo mejor ni se entera que el consumidor está haciendo un reclamo puntual. Entonces, este mecanismo lo que hace es acelerar ese proceso de denuncia, llevarlo a una instancia donde vamos a tomar decisiones y vamos a recomendar, sin ser vinculantes y sin que el consumidor pierda su derecho a acudir a los organismos del Estado que la ley le acuerde, pero le vamos a dar una oportunidad de resolverlo rápidamente a través de esta mesa de mediación. Y me parece interesantísima esta mesa de negociación entre los consumidores y entre los prestadores también de servicios, pero además es importante también que se incluya de alguna manera al Estado en esto. ¿Hay algún adelanto en cuanto a diálogos con el Estado para mejorar la calidad? ¿No se han acercado? ¿Por qué hasta el momento no se ha logrado avanzar en este sentido? Mira, siempre nosotros, cuando tenemos la oportunidad, acudimos a los organismos públicos, siempre hemos sido constructivos en el reclamo. No somos esas organizaciones que a lo mejor te hacen un reclamo, una queja, pero no te ponen la solución sobre la mesa. Nosotros siempre tratamos de llevar la solución y hemos acudido a muchísimos organismos públicos, a veces hemos tenido buena respuesta, otras no. Pero bueno, muy paralelo a esto, la mesa de mediación lo que procura es no tener que molestar ni siquiera a los organismos públicos porque puedes llegar a un acuerdo directo entre el comerciante y el consumidor. Las dos partes de esa relación comercial que se ven a lo mejor comprometidas en un momento porque no están de acuerdo. Entonces, bueno, es una instancia de tratar de resolverlo rápidamente. Si eso no resulta, acudir a los organismos públicos. Siempre nosotros vamos con propuestas, a veces, te digo, en los últimos tiempos cada vez es más difícil, no entendemos por qué, no entendemos si el lineamiento político ha arropado un poco las respuestas autónomas de muchos organismos, pero sí hemos visto mucho más retardo que antes. Antes teníamos mucho mayor entrada y mayor receptividad de los organismos públicos. Y tal vez un ejemplo que llama la atención en esta situación país es la reciente decisión de intervención por parte de la Superintendencia de Precios Justos con el argumento pues de que se estaban vendiendo panes a un precio muy elevado y yo pienso que evidentemente estas mediaciones son necesarias porque el consumidor sigue siendo el más afectado. ¿Cuál es la lectura que desde ANAUCO se le da al tema de la toma de panaderías, dos más recientes a inicios del mes de marzo, y cómo se ve afectado el consumidor ahora? Mira, yo siempre he visto este tipo de cosas cuando se hace tanta bulla y tantas cosas, cuando el Estado quiere demostrar que está haciendo algo,
que tiene facultades para hacerlo, no tiene por qué mostrarlo tanto. Eso de colgar a alguien en una plaza para que se vea que se está administrando justicia de alguna manera. Yo siempre que veo esto lo veo más desde el punto de vista propagandístico que efectivo, que real. ¿Por qué? Bueno, porque esto lo hemos visto en muchas oportunidades en Venezuela. Una vez fueron los carniceros, si mal no recuerdo, hace un tiempo atrás, que no cortaban bien la carne, no la dividían en las piezas, en los kilos y no Sí, no sumaban. era bien distribuido. Bueno, eran los panaderos y otros días eran otros y así vamos a estar siempre buscando un culpable en lugar de entender que el problema es un problema medular. Venezuela tiene un problema estructural, un problema de fijaciones de precios y fijaciones y controles que resultan inconvenientes para el desarrollo de cualquier empresa, pequeña, mediana o grande. Venezuela se sigue por una constitución y la constitución establece en el artículo 299 que el modelo socioeconómico de la República se sustenta en la libre competencia. Aquí parece que le pusieron una X a la libre competencia y es un término que lo califican como que es un término capitalista, que es un tema prohibido, que nadie puede hablar de eso, cuando está en la Constitución. Es el modelo que está en la Constitución de manera expresa. Bueno, la libre competencia no permite controles exagerados, ni de precios, ni de distribución, ni de almacenamiento, no establece esos controles, porque entonces, ¿sobre qué base puede competir? ¿Cómo compite un panadero con otro si tienen que vender el pan al mismo precio, tiene que ser el mismo tamaño, todo exacto? Entonces, ¿dónde están los parámetros de competencia? Por lo tanto, yo creo que el modelo que se está implementando es lejano totalmente al modelo que estableció la Constitución. Hoy le tocó a los panaderos, quién sabe a quién le tocará mañana, pero todos sabemos por dentro que no es culpa del panadero. Nosotros tenemos una idea, y de aquí un mensaje para ellos, del panadero como aquel europeo que normalmente se vino a Venezuela, que trabaja de sol a sol y que nos ha enseñado mucho a los venezolanos de cómo se trabaja y cómo se produce, cómo se es humilde siendo dueño de una empresa. Ese es el panadero que nosotros tenemos históricamente en la memoria, no un panadero miembro de una guerra económica que quiere tumbar un gobierno. Yo no me imagino a un panadero en esas líneas, ¿no? Bueno, señor Roberto León Parili, muchísimas gracias por atendernos Gracias y por asistir esta tarde a Con Todo y Pensinia. A nosotros nos corresponde hacer una nueva pausa, ya venimos con más. ¿Cuántas veces ha pasado por la calle y ha visto a un perro